Japón conmemora el 80 aniversario del sanguinario ataque chino en su contra, una fecha que debe permanecer para siempre en la memoria de la humanidad, para que no se olviden los graves crímenes que el régimen chino cometió contra civiles japoneses. Que la cosa fue más bien al revés. Japón invadió China y cometió crímenes de guerra de toda clase que dejaron millones de muertes. Ok. China se aferra al rencor. Pekín, de forma idéntica a Moscú, se empeña en manipular el pasado a su conveniencia, tratando de victimizarse por hechos sucedidos hace ya muchos años, para así tratar de justificar su militarismo actual. Y ahora sigamos con más noticias objetivas sobre la historia que llegan hasta el presente. Parece que ciertos altos representantes del norte global necesitan urgentemente unas lecciones de historia, y no hablamos de un par de funcionarios irrelevantes, sino nada más y nada menos que de Donald Trump y Kaja Kallas. Podría decirse que ambos dirigentes quedaron en shock por la conmemoración en China del 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial y el desfile militar que coronó el evento en Pekín. Por un lado, el presidente estadounidense reclamó que Xi Jinping debería agradecer expresamente a Washington por la, cito textualmente, masiva cantidad de apoyo y sangre que Estados Unidos habría aportado a China durante aquel conflicto. Pocos días después, sintiéndose ignorado por su homólogo chino, retomó la vieja fantasía hollywoodense de que USA habría sido el actor principal y definitivo en la derrota nazi. Por su parte, la canciller de la Unión Europea se mostró desconcertada por el hecho de que Rusia y China sacaran tanto pecho por su rol en la derrota del fascismo en 1945, llegando a decir que eso de que ambas hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial era algo nuevo para ella. Kaja, que nunca se calla lo primero que le pasa por la cabeza, cerró sus reflexiones lamentándose de que hoy en día la gente lee y recuerda la historia cada vez menos y menos. Y así es, empezando por ella misma. China y la Unión Soviética, con Rusia a la cabeza, fueron las naciones más sacrificadas a la hora de combatir a los respectivos fascismos que les tocaron en suerte: el surgido de Alemania y el llegado desde Japón. Mientras los soviéticos sufrieron alrededor de 27 millones de muertes, los chinos perdieron entre 15 y 20 millones de vidas. El caso soviético lo hemos abordado en profundidad en varios videos, por lo que en esta ocasión nos vamos a centrar en el rol chino durante la Segunda Guerra Mundial. En 1937, el Japón imperial encabezado por el joven monarca Hirohito invadió China. De hecho, tropas japonesas ya habían invadido la región de Manchuria 6 años antes. En aquellos años, el gigante asiático había vivido un conflicto interno entre nacionalistas y comunistas que los invasores aprovecharon en las cruciales primeras etapas para avanzar con relativa facilidad. Aunque es un asunto generalmente pasado por encimita en los grandes medios occidentales, el nivel de crueldad de Japón durante su invasión a China rivalizó y en ocasiones superó o incluso inspiró al de las huestes hitlerianas. No en vano, muchos de los peores crímenes cometidos por las tropas fieles a Hirohito se produjeron antes de la alianza entre el imperialismo japonés, el nazismo alemán y el fascismo italiano, que tuvo lugar en 1940. Por ejemplo, la masacre de Nankín, iniciada a finales de 1937, en la que durante 3 meses entre 200.000 y 300.000 ciudadanos de la entonces capital china fueron masacrados, la mayoría sumariamente por los invasores. Miles de mujeres, desde niñas pequeñas hasta ancianas, fueron violadas y ejecutadas para borrar las huellas de esos crímenes. La Unión Soviética fue la primera potencia extranjera en suministrar armamento a China en grandes cantidades, apenas un mes después de la invasión japonesa, con las fuerzas nacionalistas y comunistas de la nación asiática sosteniendo un pacto de unidad temporal que les permitiera centrar sus esfuerzos en combatir al invasor. Tras 2 años de sangrienta y heroica guerra de resistencia, los chinos lograron estabilizar los frentes y comenzar a desgastar al enemigo. En 1941, los soviéticos tuvieron que interrumpir la ayuda a su vecino
tras el empeoramiento de la situación en Europa y, sobre todo, la invasión relámpago nazi en su contra. Recién a finales de ese año, tras el ataque japonés contra Pearl Harbor, Estados Unidos comenzó a enviar ayuda a China en cantidades significativas, es decir, 4 años y medio después de la invasión japonesa. En su campaña aérea contra China, el ejército imperial japonés llevó a cabo bombardeos masivos e indiscriminados sobre áreas densamente pobladas, dejando cientos de miles de víctimas civiles en un tipo de ataque que se haría habitual en Europa poco después. Los invasores crearon además una extensa red de esclavitud sexual con las eufemísticamente llamadas estaciones de confort, con la cínica excusa de que así violarían menos mujeres chinas descontroladamente, sino de forma legalizada. Tampoco faltó su lado mengeliano, con el agravante de que lo implementaron incluso antes que el tristemente famoso Joseph Mengele. En el programa militar llamado Unidad 731 en territorio chino, militares japoneses realizaron experimentos en prisioneros de guerra y civiles chinos como vivisecciones y amputaciones sin anestesia, inoculación de peste bubónica, cólera, tifus, ántrax y disentería, congelación de miembros para provocar gangrenas, uso de lanzallamas o granadas para estudiar sus efectos, etc. Esta locura homicida, que en algunos aspectos hizo palidecer al nazismo, terminó gracias, sobre todo, a lo que en China se conoce como Guerra de Resistencia del pueblo chino contra la agresión japonesa. Como colofón a esta historia, a pesar de la narrativa occidental, la rendición del imperio japonés no se produjo exclusivamente a raíz de los bombardeos estadounidenses de Hiroshima y Nagasaki en 1945, sino que esta tuvo lugar apenas 3 semanas después de aquellos ataques nucleares. ¿Por qué? Por la entrada de tropas soviéticas en Manchuria, quienes en poco más de 20 días acabaron con lo que quedaba de los invasores japoneses a un alto costo. Alrededor de 500 soldados soviéticos perdieron la vida cada día durante aquella breve pero decisiva campaña. Tras la rendición japonesa, Estados Unidos garantizó la impunidad de varios actores clave en aquellos 8 años de continuos crímenes contra la humanidad. Hirohito fue presentado como un gobernante al que, pobrecito, engañaron sus militares, que lo consideraban una divinidad, y murió tranquilamente en el trono casi medio siglo después. Washington también perdonó a Shiro Ishii, el Mengele japonés a cargo de la Unidad 731, a cambio de los resultados de sus experimentos obtenidos mediante tortura, resultados que militares estadounidenses calificaron como tremendamente valiosos por su aporte científico. Murió a los 67 años, regentando su propia clínica en Japón. Como ven, quienes más hicieron por derrotar al nazismo y sus aliados en todo el mundo, pese a lo que digan los Donalds y Callas de turno, fueron los pueblos soviético y chino, y no son ellos quienes más deben agradecer o reconocer a otros, sino justo lo contrario. Una verdad histórica a la vista de cualquiera que quiera indagar mínimamente al respecto. Todos los datos aportados en este video son públicos y fácilmente accesibles, aunque escasamente destacados por la prensa hegemónica. Y el hecho de que en Washington, Bruselas o Londres los ignoren y traten de distorsionar para darles la vuelta, no es por ignorancia, sino por interés. Y es que la historia no la escriben siempre los vencedores, y no faltan quienes creen que reescribiéndola lograrán vencer.